No sé si es polémico el tema, pero sí un poco como para salir de todo lo que venimos hablando. Vamos a distender un poco la agenda de lo que venimos tratando. Está la Lorena Anmut para charlar con nosotros. ¿Cómo andás, Lore? Bien, muy bien, muy bien. Muy contento por tenerte nuevamente con nosotros. Bien, bueno, es un tema, te diría, habitual, ¿viste? Es un Sí, tema, es un motivo de consulta sumamente habitual el tema del deseo sexual. Y yo sí. siempre pienso, es como, como nafta, ¿viste? Es como, la gente te plantea como si se le terminara la nafta, Ajá. entonces es como no tengo más deseo, como si, bueno, el único problema que puede tener un auto cuando no funciona más es la nafta, ¿no? Entonces, bueno, pero no revisamos ninguna otra cosa, ¿no? O sea, a ver, hay algunas otras cosas que pueden estar presentes. Y entonces el tema del deseo sexual es un tema que es sumamente recurrente cuando vienen a la consulta o incluso en reuniones. No sé si vos por Claro. ahí has hablado con amigos o en reuniones o parejas de hace tiempo que están y a veces se hace una división por género, hablando, vamos a hablar de una cosa un poquito más binaria ahora, pero sí se hace una división entre como que en general las mujeres, y estamos hablando ahora desde lo binario, tienen menos deseo que los hombres. Y ahí hay una explicación que tiene que ver con que se medía diferente y tomábamos la respuesta sexual de unos autores que son Master y Johnson y Helen Kaplan después, Ujú. que hablaba de una respuesta lineal, era deseo, como una deseo, excitación, ¿sí? Meseta, orgasmo, eyaculación en el varón y el descenso con el periodo refractario. En la mujer un poquito más abierto, deseo, excitación, meseta, orgasmo. En ese mismo pico puede haber más orgasmos y después también este periodo de resolución. En realidad, durante mucho tiempo se tomó respuesta sexual igual en ambos, en tanto en hombres como en mujeres. Pero Rosemary Bison en la década de los 80 dijo no. En las mujeres Ujú. hizo un estudio y en algunos varones también, sobre todo en parejas de más tiempo, después de un tiempo el deseo empieza a ser, o sea, circular, es decir, que no es espontáneo. Con lo cual ahí se rompe un mito de que no tengo deseo para tener un encuentro sexual o tengo que tener un Bien. deseo para tener un encuentro sexual. Eso sería primero algo así como muy sintético para explicarte que hay que sí existe una diferencia y que cuando esperamos que el deseo sea espontáneo, no está necesariamente y que puede ser el resultado después de otros ingredientes que son no solamente esta nafta que nosotros estamos hablando, sino que hay muchos otros ingredientes que tienen que ver con cómo me siento, cómo estoy, la Claro. cercanía, o sea, todos ingredientes contextuales que yo pueda agregar y que muchas veces el deseo aparece después de la excitación, después de que empieza a generarse o a arrancar un poco, ¿sí? Todo lo que es la respuesta sexual, pero no ya lineal, sino más circular. No sé Bien. si te la Sí, sí, compliqué. no, es perfecto. Y ahí te hago una pregunta en eso. ¿Deseo es sinónimo de excitación o no tiene nada que ver una No, cosa con son la dos otra? fases distintas. Bien, bien, importante. La fase de deseo justamente es como el hambre de, o sea, esta cuestión de, cuando uno habla de, bueno, tengo deseo de comer algo, deseo de, sí tiene que ver con el hambre de, las ansias. Ujú. Y en la excitación ya tiene que ver con una respuesta sexual en donde se dilatan las pupilas, se erectan lo que son el vello, Ujú. ¿sí? Hay irrigación sanguínea que en el hombre produce una erección y en la mujer también aparece el aumento del tamaño de la vulva, o sea, los labios, Ujú. ¿sí? Aumentan de tamaño y hay una erección de clítoris. ¿Sí? Ujú. Esto lleva a la erección del pene y a la erección del clítoris. ¿Sí? O Ujú. sea, la excitación está asociada con esta segunda fase que va generando sí, un aumento en la respuesta sexual. O sea, es como que, bueno, viene, si la vamos de la lineal, viene el deseo, sube con la excitación, hay un periodo de meseta y después el orgasmo o eyaculación, que en el sexo tántrico, que no me voy a meter mucho ahí porque no es mi especialidad, pero en el sexo tántrico se habla de un orgasmo sin necesidad de eyaculación, o sí he visto algunos consultantes que tienen eyaculaciones pero sin orgasmo. Ujú. ¿Sí? Eso sí lo he visto, que por ahí el periodo en el que tiene un encuentro sexual es muy prolongado o hay una excitación muy grande y entonces tienen una eyaculación pero no lograron tener un disfrute y un orgasmo. No Ujú. sé si vos vas a andar preguntándome. Sí, Por ahí. me interesa esto de
de diferenciar deseo y excitación, pensando también, sacando el deseo de lo sexual, porque uno por ahí puede tener deseo de alguna cosa que Exacto. la está imaginando o, Exacto. o está generando un pensamiento sobre eso, o vio algo que generó un deseo. Ujú. Pero no necesariamente eso es excitatorio a nivel, no sé, sistema nervioso, o cerebro, lo que sea, ¿no? Por eso como que el deseo tiene que ver con este ansia. Por eso muchas veces en la respuesta no muchas veces, sino en la respuesta que plantea Bateson dice, no hay un deseo espontáneo. El deseo aparece como consecuencia de la excitación, de cuando ya hay una respuesta sexual. La excitación sí es medible fisiológicamente hablando, y el Ah, deseo mirá. aparece como respuesta. Claro, por eso que decía que se dilatan las pupilas. Ah, ahí va. Entonces Desde ese lado. hay una medición. De hecho, Master y Johnson hicieron, cuando hablan de respuesta sexual, hay una serie muy famosa de ellos, y ellos hacen toda una investigación con parejas, con distintas parejas y con mujeres también masturbándose para poder medir las diferentes etapas de la respuesta sexual. Mirá. Ellos son los que tienen después hacen este gran desarrollo de lo que es la respuesta sexual humana. Master y Johnson. Me interesa volver a esto que parece un mito, muy de revista. No, Villiquen no, porque Villiquen era más para niños. Pero como de Ah, como revista. Cosmopolitan, digamos. Sí, ponele. Sí, no me ocurría así como Sí, revista. sí, sí. De que la excitación o el deseo, el deseo, mejor dicho, Sí. el deseo es mayor en el hombre que en la mujer. Es diferente, esto es lo que yo te decía. Es diferente, no es mayor ni menor. No es mayor ni menor. Lo que sucede es que en general, en base a esto que es la respuesta que estamos hablando, el deseo en el hombre sigue apareciendo en la mayoría al inicio, ¿sí? Al inicio de lo que es la respuesta sexual. Entonces, esto que hablábamos la otra vez, a lo mejor de ser más visual. Entonces el hombre ve y tiene deseos y tiene ganas. Y está la típica cosa de estoy caliente, que aparece mucho Bien. más, y en la mujer aparece que no está caliente. Entonces, ¿qué cosas se revisan? Primero es la proximidad, la cercanía. ¿Cómo está esa relación? Si es una relación de hace un tiempo, tenemos que ver cuán próximos están, cuánta intimidad hay, cuánta cercanía, qué cosas están haciendo, cuánta creatividad, en qué contexto se está dando. Porque no es solo nafta. Evaluemos todas las otras cosas. Porque vos podés tener deseo, porque por cualquier motivo puede aparecer un deseo. Para darte un ejemplo muy sencillo de cómo aparece, por ejemplo, el deseo después de una excitación. ¿Viste una escena en una película? ¿Sí? Ujú. Esta escena te calentó y te dio ganas de coger, de Bien. tener un encuentro sexual. Bien. ¿Estamos? Ahí tenés un ejemplo así muy sencillito de cómo puede una situación generarte una excitación y a partir de esto tener deseos, ¿sí? Cómo puede invertirse. También puede darse donde, vamos a suponer que nosotros dos nos estamos conociendo y Ujú. salimos a tomar algo. Ujú. Y se genera, no sé, nos reímos, nos divertimos y la pasamos bien, y se genera una situación de este tipo de intimidad y de sentirnos cómodos, y esto, ¿sí? Despierta, genera una excitación y prepara a que después se dé un encuentro sexual. O sea que puede darse por distintos motivos y no solo espontáneamente. Por eso Rosmarie Basso dice, no existe el deseo espontáneo como tal, Bien. sino que es provocado. Puede ser por muchas cosas, ¿no? Por pensamientos, por situaciones. Ahí vos sabés que venía pensando desde, creo que hablamos ayer, si no me equivoco, Sí. para la columna de hoy, o el lunes, no recuerdo bien, pero venía con esta pregunta de si el deseo sexual tiene que ser disparado sí o sí por algo sexual, no por el contacto físico, por un, no sé, por un beso, por un Está abrazo, buenísima la pregunta. o por, sí, por contacto fundamentalmente, ¿no? Porque por ahí lo asociamos mucho al contacto. Quizás pues, lo que decís recién puede ser por una charla, digamos, por un mensaje, Bueno, por un... lo que alguien dice sapiosexual incluso, ¿no? O sea, lo Bien. intelectual, que a vos, esa persona, me calienta la cabeza de esa persona, cómo piensa, Sí. cómo está vestido, un olor. O sea, sí, o sea, puede provocarte excitación y deseo millones de cosas, eso es amplísimo, Ujú. ¿no? En realidad, por eso el deseo y la excitación son personalísimas, o sea, Sí. cada persona lo vive. Y yo tomé este tema porque vos me lo habías dicho la otra vez, que habías estado hablando si el deseo tenía edad.
Bien, Sí, sí, ahí por va. eso vos No, me no, dijiste, no podemos decir por qué lo no de la edad, importa, porque era una anécdota una, una- familiar íntima. no, no, no importa, pero lo Pero que sí, vamos sí, es sí, era por que, eso. no, en realidad, digamos, no, uno puede desear a cualquier edad. Y estaba Bien, bueno lo que vos decías antes. Una de las cosas que también reviso por ahí cuando estoy hablando con consultantes o si desean en general, si tienen deseos en general de viajar, deseos de crecer, deseos en general, si tienen este ansia o si está afectada. El deseo es esta energía, este hambre de, y puede estar. Ahora, puede haberse afectado, sí, por montones de cosas se puede haber afectado. Por la rutina, por la economía, por todo lo contextual, sí, se puede ver afectado. Como también lo contextual puede, o sea, por ejemplo, ir a la marcha ayer podía generar un descenso del deseo porque la energía estaba puesta ahí o porque había frustración respecto de lo que estaba pasando con la universidad pública y la bien. marcha en sí, o esta cuestión de encontrarte con gente que estaba marchando junto a vos y que te podía generar una excitación que después pudiese llevar a que te encuentres con a lo mejor una misma persona que estabas ahí y que termines en un encuentro sexual, porque te genera excitación y esto replica en otras áreas de tu vida. Claro, está, no sé si te cruzarás, no sé cómo será tu algoritmo de Instagram, pero viste que el varón promedio de mi edad se cruza siempre con estas cuentas que masculinidad alfa o varón no sé cuánto alfa, bueno, y está como que seguramente debe ir por ahí y tiene rigor lo que te cuentan estas páginas que dice que para conquistar a una chica o obviamente estamos hablando de una página que se llama Machos Alfa, ¿no? Una cosa así. Para conquistar a una chica tenés que llevarla a una experiencia que sea como muy adrenalínica, no sé, a una montaña rusa, a una película de terror, a algo así, porque es como excitatorio. No sé si tiene rigor eso. Mira, la verdad ¿Se que no vincula te. con lo que dijiste O antes? sea, se vincula, pero no te sé decir. La verdad que tendría que. No me animo a decir algo que no investigué. Bien. Sí, no sé si adrenalínico. Sí te puedo decir que hay una cosa que es fundamental, que el otro día estaba hablando con digamos, un paciente, que es saber escuchar a la otra persona, pero saber escuchar la respiración, la excitación, la mirada, saber ver. Esto te Ujú, va a dar herramientas. Ahora, lo que te genera excitación sí puede replicar después en querer tener esta adrenalina, en querer tener un encuentro. O después te puede dar un bajón, digamos que no. O sea, todo depende. Si la persona se asustó un montón, la verdad es que no. claro, Pero ahora, hay otras herramientas que de acuerdo a la persona con la que te encuentres, qué sé yo, a lo mejor es el sentido del humor o una complicidad, o como te digo, un aroma, una buena comida. O sea, esto varía, no es una receta. O sea, porque a lo mejor se te ocurrió llevar una experiencia adrenalínica a alguien que no le gusta y no vas a tener un encuentro sexual después, porque claro, hay que ver cómo es la respuesta de esa persona, claro. si Bueno, responde como una excitación, con excitación o no. ahí un poco está relacionado con lo que hablábamos la vez pasada, esto de la atracción, de que por ahí te puede generar atracción, porque sería como el paso previo al deseo, entiendo. Ujú. Podríamos ponerlo en esos términos, si te parece, si está bien. Dale, vamos a ponerlo por ahí, Eh, dale. Estaría como en esto, medio de la mano. en medio de la mano, bien, que te puede generar atracción, no, quizás algo que no es físico, ¿no? Exactamente. Por ahí, no sé, esto que decís, el sentido del humor, o bueno, esto de las buenas vibras, las malas vibras, la onda, no sé, cómo se viste, el perfume que usa, el corte de Exacto. pelo, Por eso no el, sé, el deseo está asociado con esto que vos claro, decís, con la atracción, y puede generar excitación, o al revés, algo que te genera excitación, porque algo que te puede excitar las papilas gustativas, te puede excitar el olfato, o sea, te puede generar una respuesta sexual, y eso después te genera también un deseo de tener un encuentro, ¿sí? O claro. alguien que te atrae y que te gusta, por lo que fuera, como estabas diciendo, eso te puede generar después, generar el deseo de tener un encuentro íntimo, ¿sí? O sea, porque esa atracción repercutiría más en lo que es la excitación y después podría generarte un deseo. O sea, o ser lineal o ser circular, que es lo que estamos hablando de las distintas modelos de respuesta sexual. Ujú, ¿Mm? ujú. Y tiene como pasos el deseo sexual. Creo que en un momento dijiste al principio algo de como una curva, pero no sé si en esa curva habrá pasos. No, no No, era lo de eso la es la curva. respuesta sexual. En, Bien, en realidad, digamos, la linealidad de deseo, excitación, meseta, orgasmo es la respuesta sexual lineal. Lo que sí te puedo decir es, si viene alguien a consultar porque lo que le sucede es que no tiene deseo, entonces ahí sí revisamos qué cosas pueden hacer para recuperar este deseo.
y qué cosas dejaron de hacer. El autocuidado, el sentirse bien con el propio cuerpo, el relacionarse con otras personas, el tiempo libre, eh, esto de lo que hablamos de todo lo que tenga que ver con los sentidos. Todos estos son pasos previos que colaboran con el deseo. Es decir, Ajá. si vos estás en un lugar que te resulta agradable, que te sentís bien o que te estás divertido y te dedicas tiempo para vos, también eso va a colaborar. Si vos estás con otra persona con la que querés tener un encuentro sexual, también está bueno que se den ciertas condiciones. Si vos estás con una persona o una pareja con la que estás hace un montón de tiempo y estás haciendo zapping tirado, mirando la tele, y esa rutina termina matando muchas veces lo que es el Claro. deseo, porque aparte no hay excitación. A lo mejor viste algo que te excitó, querés tener un encuentro, dijiste, che, bueno, mira, a la hora que vamos a tener, pero no hubo nada alrededor como Claro. para poder generarlo. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, los pasos previos serían, bueno, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta como para que circule este deseo o como para que genere excitación? ¿Qué pasa? Viste que acá siempre, hasta el momento veníamos como poniendo en contexto las temáticas sexuales que abordamos en la columna. ¿Qué pasa en un contexto de salida nocturna donde hay sustancias de por medio o alcohol de por medio? Sobre todo el alcohol lo planteo, para no entrar en temas Ujú, sustancias. ujú. Es depresor, es El alcohol es depresor. excitador, bien. O sea, el alcohol puede tener un poquito, o sea, la contracara del alcohol es la siguiente. La gente cree que colabora porque te desinhibe, entonces vos tenés la sensación de que el alcohol es bárbaro porque lo que hizo fue desinhibirte, Claro, y vos hablaste más y lo pones con el alcohol, pero en general es un depresor. Entonces bien. después podés tener problemas, en el hombre aparecen problemas de erección, por ejemplo, o Ujú. dificultades para alcanzar el orgasmo. Y después tenemos el problema, dos problemas básicos. Uno es si hay o no hay consentimiento cuando hay alcohol de por medio, que esto es fundamental. Y después ver si hubo disfrute, ¿no? O sea, si en verdad hay deseo Claro. o tiene que ver con el efecto del alcohol. Que esto es algo a testear, digamos. ¿Qué hace que yo tenga un encuentro sexual? ¿Lo estoy disfrutando? O sea, ¿llego a disfrutarlo cuando tengo mucho alcohol encima? O sea, ¿qué niveles de alcohol? El alcohol me puede desinhibir, pero todo va a depender de los niveles de alcohol. Si vos fuiste a tomar y tomaste un trago, una copa de vino y lo que hizo fue disfrutable, bueno, Ujú, eso va a formar parte de este encuentro. Ahora, del exceso, bueno, ahí genera más dificultades en todo lo que es la respuesta sexual y en el consentimiento. ujú. ¿Qué pasa cuando arranca el deseo sexual y... No, voy a formular la pregunta de otra forma. ¿Es sí o sí el deseo sexual te lleva a un hecho en sí, sea el hecho que sea, ¿no? O puede quedar en solamente un deseo, en un pensamiento, en una idea, en algo que... No sé si se entiende la Desear es pregunta. desear. Puede quedar a Bien, nivel de la fantasía, ahí va, eso era. y como algo que no se concreta, Sí, y puede quedar a nivel del deseo sin ningún, o sea, incluso puede no ser recíproco. A ver, yo puedo desear tener un programa de televisión, suponete. Bueno, pero esto no significa que va a suceder. Yo puedo desear tener un encuentro sexual con determinada persona. ¿Sí? bien. Incluso puedo desear tener un encuentro sexual esta noche con mi pareja o con una persona con la que yo esté. Esto no va a implicar que necesariamente eso se dé. O sea, un deseo, por eso te decía que es como una ansia de, un hambre de. Y pueden estar a nivel de fantasías. Las fantasías lo que tienen es esta característica que es las cosas se dan como yo quiero, de la manera que yo quiero, la otra persona responde como quiero, o la situación se da como yo quiero. Eso muchas veces hay que desmistificar lo que es la fantasía de la realidad, porque la gente viene con una fantasía, es como la película porno mental, la fantasía, ¿no? Bien. Donde lo que yo tengo se da de una manera espectacular, pero cuando lo tengo que bajar a la práctica, pues bueno, las cosas no son de esa manera, ¿no? O sea, hay alguien más. Si no es una masturbación, donde vos estás teniendo un encuentro sexual bárbaro con vos mismo, si hay alguien más, bueno, hay que testearlo. Y puede pasar que quedes deseando determinadas o prácticas sexuales o determinadas posturas o lo que quieras y no necesariamente se dé. Te hago las dos últimas preguntas porque Dale. creo que tenés Sí, que, hoy estoy que así. estás a full. Una tiene que ver con algo que decías antes, que no sé si lo entendí bien, que era esto de si comparamos el acto sexual o el humano con un auto y decimos tiene poco deseo sexual, es como si fuese solo una cuestión de gasolina, de nafta. Ujú. Puede haber algo, supongamos que es una cuestión de nafta, pero si no lo es,
que tiene poca nafta, pero si no es lo de la nafta, Bueno. ¿puede haber algo biológico que diga, Sí, biológico puede ser psicológico también, también. ¿no? Pero Sí, sí, lo entiendo. redondeé en eso. Pero puede haber alguna otra cuestión que haga que no exista deseo. No estoy hablando de bajar, que no Entiendo. exista No, y directamente. es buenísima la pregunta, porque en verdad, digamos, una persona que esté deprimida, a una persona que esté tomando a lo mejor alguna medicación, a una persona que haya pasado por algún evento traumático, digamos, son personas que pueden tener afectado el deseo. Entonces, sí, esto es necesario revisarlo, digamos. Ahora, no toda persona que no desea tiene que haber tenido alguna situación ni violenta, ni traumática, ni biológica, pero sí esto se rastrea. O sea, porque puede pasar que vos hagas algún tipo de estudio, lo derivás al ginecólogo, urólogo, algún especialista para que hagan y se evalúen las hormonas y bueno, vemos cómo está, ¿sí? Y puede haber, digamos, incluso a nivel de neurotransmisores, se evalúa, o sea, con psiquiatra o con ginecólogo o con urólogo, en el caso que no haya deseo, es lo menos habitual, sí es más habitual que se pudo haber habido alguna situación traumática. Bueno, el caso que estuvo muy resonante toda esta cuestión del abuso sexual que apareció, el caso del periodista que con Sí. todo el abuso sexual en un momento manifiesta que había tenido inconvenientes en su sexualidad. Por supuesto que no sé de él, pero sí sé de pacientes que han tenido y que repercute en lo que es un encuentro sexual y puede repercutir en el deseo, puede repercutir en cualquiera de las fases de lo que es la respuesta sexual. Entonces eso sí se rastrea. Sí puede haber indicadores y factores psicológicos severos, psicológicos moderados, biológicos, químicos, neuroquímicos. Bien, bien. Porque ahí era mi otra pregunta, que por ahí estaba como, tiene respuesta con esto último, es si hay enfermedades, más que enfermedades parece como fuerte, como patologías que tengan que ver con el deseo sexual, ¿no? Patologías, entenderán, patologías psicológicas por ahí, no sé, Eh, gente que tiene diagnosticada ansiedad o depresión o este tipo de Depresión, sí, cosas. una depresión mayor afecta el deseo porque afecta el deseo de vivir Bien, ahí directamente, con va. lo cual es altamente probable que también pueda estar afectado el deseo sexual. Dice una depresión mayor, o sea, seguramente. Sí. Y una persona pasada de ansiedad puede estar afectada en distintas fases de la respuesta sexual. Em, por ejemplo, una persona con pánico y con un pánico severo, todo lo que es la parte de deseo, sobre todo lo que sigue el deseo, que es más la excitación, donde por ahí puede haber taquicardia y toda una serie de sintomatología que es que acorde a lo que es la respuesta sexual, a esa persona le puede llegar a dar temor. No a todos los panicosos, sí, aclaro, pero puede pasar que a ciertas personas que tienen mucho miedo a las respuestas de su propio cuerpo, en el encuentro sexual le afecten. O a una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, Ah, donde mira. haya alguna cuestión que esté asociada a la sexualidad, alguna idea de no contaminación, sino alguna como contagiarse algún tipo de enfermedad sexual, Ah, si la obsesión está asociada a alguna situación sexual claro. puntual, puede afectar no necesariamente el deseo, pero sí alguna de las fases de lo que es la respuesta sexual. A una persona con ansiedad social muy importante, la primera vez que vine hablamos de desempeño Ujú, sexual, sí, digamos, una persona donde la interacción o el desempeño sexual le genera un nivel de ansiedad muy grande, le puede entorpecer alguna de las fases de la respuesta y puede también llegar hasta incluso al momento de no permitirse desear para no seguir en las otras fases, ¿no? O considerar que el deseo es casi una fantasía. mira, mira. Con esto cierro, ¿es un Sí, tema de mucha consulta en lo del deseo? sí. Es uno de los temas, te diría, de mayor consulta, la desigualdad de deseo en un vínculo. Entonces, Mira, no tiene nunca tiene ganas, aparece como ganas. Tal no tiene ganas, ella no tiene ganas, él no tiene ganas, la frecuencia sigue siendo un tema, pero la falta de deseo aparece incluso a veces como carta de presentación. Yo nunca tengo ganas, la verdad que yo podría estar un montón de tiempo sin tener ganas. Se nombra más como ganas, ¿no? Por eso ahí tratamos, te decía al principio, de no hacer un reduccionismo, de decir es solo la nafta. Bueno, tenemos que evaluar claro, todo, incluyendo lo que vos decías recién, para ver qué pasa en esta persona que no es que le está faltando ese combustible, ese ansia, ese claro. hambre de, bueno, a ver qué pasa en otras áreas, qué pasa en ese vínculo, en la vida y
en la neuroquímica, ¿sí? Y en la historia de la persona. Bueno, la vida que es muy estresante puede generar, ¿no? Que baje el deseo Sí, de, claro. como antes decía, lo del deseo de vivir en la persona que tiene depresión, bueno, la gente que por ahí vive muy estresada, lo mismo, También, lo ¿sí? mismo, Y está tan cansada que se deja como para el final, ¿no? claro, claro. Tener hijos chicos, o sea, hay muchos factores. Sí, ahí va, ahí va. Lore, muchas gracias, como Bueno, siempre, por gracias, participar. discúlpame que hoy estuve apurada, pero No, por bueno, favor, por no favor. quería fallar. Un placer, un placer. En realidad te cambiamos la bocha con el horario, pero bueno, lo pudimos sacar adelante. Así que gracias. Nos A vemos vos la siempre. próxima y vemos a ver qué temática surge, ¿Cómo no? qué está de. Dejamos abierto así, si alguien quiere hacer una pregunta, que la escriba y vemos. Lo vamos a poner en una cajita Ahí de está. comentarios en Ahí el está. Instagram. Dale. Gracias, Lore, un Bueno, placer. que esté muy bien. Nos vamos a un cortecito rápido, ya está también nuestro próximo invitado. Hasta las 6 de la tarde les hacemos compañía en Agofa TV.